¿Te has puesto a pensar alguna vez que las verdades más grandes de nuestra vida pueden estar escondidas en las esquinas más inesperadas? Que el destino a veces nos lanza a situaciones que nos voltean el mundo, obligándonos a ver aquello a lo que siempre estuvimos ciegos. Prepárate para una historia que te atrapará desde el primer segundo hasta el último. Un relato sobre un hombre que lo tenía todo, pero que, en un abrir y cerrar de ojos, descubrió que el vacío en su vida era mucho más grande de lo que imaginaba. Este es el viaje de Arturo Méndez, un magnate implacable que en un encuentro casual verá su vida y la de todos a su alrededor transformadas para siempre. Una historia de segundas oportunidades, errores del pasado, la fuerza del perdón y el valor incalculable de una familia. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar te tocará el alma. Arturo Méndez se ajustó el nudo de su corbata de seda, sintiendo la tela cara rozar su piel. El aire acondicionado de su Bentley plateado, con cristales polarizados que ocultaban su presencia del mundo exterior, mantenía el ambiente impecable. Afuera, la Ciudad de México hervía en un calor pegajoso de verano. Arturo era un hombre de negocios, un verdadero tiburón del mercado inmobiliario. Cada edificio imponente que marcaba el horizonte de la metrópolis llevaba, de alguna forma, su sello, su toque de genialidad y, lo admitía, su frialdad calculadora. Su vida era una danza orquestada de reuniones de consejo, cenas, de gala y negociaciones multimillonarias. No había espacio para el azar, mucho menos para lo inesperado. En el asiento de atrás, Daniel, su hijo adolescente de 15 años, estaba absorto en su smartphone, los auriculares aislándolo del mundo y, sobre todo, de su padre. Daniel era el heredero, el futuro de la dinastía Méndez, pero parecía preferir el universo digital al imperio de su padre. Arturo suspiró, un hábito que se había vuelto más frecuente en los últimos años, desde la muerte prematura de su esposa, Elena, hacía 5 años. La pérdida lo había encerrado aún más, transformándolo en una fortaleza impenetrable de trabajo y ambición. La relación con Daniel, ya compleja por la distancia emocional, se había convertido en un enredo de silencios y expectativas no dichas. Hoy, sin embargo, la ruta era diferente. Arturo había insistido en inspeccionar personalmente un nuevo terreno que su equipo tenía en la mira, un área que muchos consideraban de bajo potencial, en el sur de la ciudad. Para Arturo no existía el bajo potencial, solo oportunidades inexploradas. Mientras el chofer, Carlos, un hombre discreto que le servía desde hacía décadas, navegaba por las calles menos pavimentadas y más concurridas, el contraste con el universo de Arturo se acentuaba. Edificios antiguos se mezclaban con pequeñas tiendas y viviendas humildes, un escenario que el magnate rara vez había presenciado tan de cerca. De repente, la voz de Daniel, alta y clara, rompió el silencio del coche. «Papá, para el coche, Carlos». Arturo casi frunció el ceño, irritado por la interrupción abrupta. «Daniel, ¿qué pasa? No tenemos tiempo para...» Pero Daniel, con una urgencia rara en su voz, señaló por la ventana. «Papá, mira, ese niño se parece a mí». Arturo, a regañadientes, desvió la mirada de sus pensamientos sobre la ganancia potencial del nuevo terreno. En la banqueta polvorienta, sentado sobre un pedazo de cartón, un niño de quizás 7 u 8 años estaba encorvado sobre una pequeña pila de periódicos viejos. Su cabello era castaño claro, despeinado, enmarcando un rostro delgado y sucio. Sostenía una de las hojas, aparentemente intentando desdoblarla. Lo que impactó a Arturo, y lo hizo contener la respiración, fueron los ojos del niño. Grandes, de un castaño verdoso profundo, idénticos a los de Daniel, una réplica exacta de la mirada de su hijo, que él veía todos los días, pero que ahora lo miraba desde la miseria de una calle. El niño levantó la cabeza, notando la presencia del coche de lujo y de los 2 pares de ojos que lo observaban. No había miedo en su mirada, solo una curiosidad seria. Los encaraba de vuelta, inmóvil, como si estuviera acostumbrado a ser un punto de observación. «¿Qué dijiste, Daniel?», preguntó Arturo, su voz un mero susurro. No podía apartar los ojos de aquel rostro. La semejanza era innegable, perturbadora. «Es mi hermano, papá», insistió Daniel,
que ya se estaba desabrochando el cinturón de seguridad. «Tiene mi misma cara». Arturo sintió una risa nerviosa subir por su garganta, pero murió antes de formarse. No era momento para bromas de niños. «No digas tonterías, hijo. Vámonos. Carlos, sigue». Pero Daniel no cedió. «No es broma, papá. Mira bien. La boca, la nariz. Es igual». Arturo volvió a mirar al niño. Tiago. Ese nombre, por algún motivo, surgió en su mente, aún sin saber el nombre real del chico. El cabello claro, ligeramente despeinado, la frente amplia, la nariz recta y, de nuevo, esos ojos, grandes, color miel, idénticos a los de Daniel. El niño, ajeno a la conmoción interna del magnate, permanecía en silencio, observándolos con una seriedad precoz. «Espérame aquí, Daniel», dijo Arturo, sintiendo una extraña compulsión. Abrió la puerta del coche, ignorando la mirada interrogativa de Carlos. El aire cálido y húmedo de la calle lo golpeó. Caminó hacia el niño con pasos firmes, su traje caro y su postura imponente desentonando con el escenario. «¿Cómo te llamas?», preguntó Arturo, su voz intentando sonar neutra, pero con una urgencia que no podía controlar. El niño, sin desviar la mirada, respondió: «Tiago». La voz era ronca, un poco arrastrada, como si no la usara con frecuencia. El nombre. Ese nombre. Un escalofrío recorrió la espalda de Arturo. «¿Dónde están tus papás, Tiago?» «Mi mamá se fue», respondió Tiago, su voz bajando aún más. «No tengo papá». Arturo sintió algo extraño en el pecho, una punzada, una opresión. Dio un paso atrás, luego otro, como si el aire estuviera enrarecido. «¿Cuántos años tienes, Tiago?» «8», respondió el niño, ahora con un ligero brillo de curiosidad en sus ojos. 8 años. Arturo repitió la edad en su mente. 8 años. Justo hace 8 años. Justo después de... No podía ser. Su mente, generalmente tan organizada y lógica, comenzó a hacer cálculos automáticos, desesperados. 8 años, en el mismo periodo en que tuvo esa breve pero intensa relación con Isabela. Isabela, la diseñadora talentosa que trabajó en uno de sus primeros grandes proyectos de condominio de lujo. La discusión, la pelea, la ruptura abrupta, casi cruel, cuando ella intentó dar un paso más allá del profesionalismo. Arturo sintió que le faltaba el aire. Volvió al coche, el corazón latiéndole desbocado. Tomó a Daniel de la mano y lo metió en el vehículo. «Carlos, ya puedes irte. A casa. Ahora». No dijo una palabra durante todo el camino de regreso a la mansión. Daniel, percibiendo el cambio drástico en el humor de su padre, permaneció en silencio, solo observando el perfil tenso de Arturo. «Papá», Daniel empezó a decir, pero Arturo lo interrumpió, su voz grave y sin espacio para réplicas. «No vamos a hablar de eso, Daniel. ¿Entendido?» Daniel bajó la cabeza, sintiendo el peso de la orden de su padre. No insistió más. Al llegar a casa, Arturo entró directo a su oficina, un santuario de lujo y orden impecable. Abrió un armario escondido detrás de un estante de libros antiguos y sacó una carpeta vieja, amarillenta por el tiempo. En ella, guardaba registros de personal de años atrás, de proyectos finalizados y de personas que habían pasado por su vida y que él, en su mayoría, había olvidado. Buscó entre los nombres. Ahí estaba Isabela Duarte, diseñadora de interiores. Había trabajado con él por casi un año, sin fallar, talentosa, dedicada. Fue despedida de un día para otro después de una discusión sin importancia, una discusión que ahora, en su mente, le parecía absurdamente fútil. Él le había dicho que estaba siendo demasiado emocional y que la relación de trabajo se estaba volviendo complicada. Ella había intentado argumentar, llorado. Él, en su arrogancia juvenil, simplemente la despidió. Arturo buscó su número de contacto. No servía. La dirección, un apartamento sencillo en un barrio apartado, en la misma zona sur donde había encontrado a Tiago. ¿Cómo su mente había ido tan rápido y no se había parado a pensar en esto antes? Recordó vagamente la zona,
los edificios bajos, las calles concurridas. La ironía era cruel. Tomó el teléfono y llamó a su chofer. «Carlos, necesito que me lleves a esta dirección, ahora». Su voz, aunque controlada, tenía una urgencia que Carlos rara vez escuchaba. 30 minutos después, estaban frente a un edificio antiguo, con la pintura descascarada. Era un contraste sorprendente con la opulencia de su propia vida. Arturo bajó del coche, sintiendo la mirada curiosa de algunos vecinos. Tocó una de las puertas. Una mujer mayor, con un rostro marcado por la vida y una expresión de pocos amigos, abrió una rendija. «Busco a Isabela Duarte», dijo Arturo, sintiendo un nudo en la garganta. La mujer lo miró de arriba abajo, su expresión desconfiada. «¿Isabela? Ella murió, mi señor, hace unos 3 meses. Una enfermedad pulmonar, fulminante. ¿Y el niño?» «Tiago. Se quedó conmigo unos días, pero se escapó. Dijo que prefería vivir en la calle que ser llevado a un orfanato. Él era muy apegado a su madre. Nadie avisó a nadie. No tenía familia. Nadie vino. Nadie llamó». Ella dudó, y entonces, con un tono más cortante, preguntó: «¿Y usted quién es?». Arturo no pudo responder. Dio media vuelta, el estómago revuelto. El aire denso de la calle parecía asfixiarlo. Volvió al coche sin decir una palabra a Carlos. Esa noche, Arturo no pudo dormir. La imagen de Tiago, sentado en la banqueta, y las palabras de aquella mujer se repetían en su mente como un bucle incesante. Se levantó varias veces, caminando hasta la habitación de Daniel. Observaba a su hijo dormir plácidamente y, en su rostro, ahora veía nítidamente el de Tiago. Las mismas facciones, el mismo gesto sereno al dormir. Una culpa abrumadora lo invadió. Una culpa que no entendía completamente, pero que lo carcomía por dentro. Cada vez que veía a Daniel, la imagen de Tiago se superponía y sentía un peso en su pecho que nunca antes había sentido. A la mañana siguiente, Arturo llamó a su abogado de confianza, el doctor Almeida, un hombre serio y eficiente que manejaba todos los asuntos legales de Arturo desde hacía años. «Doctor Almeida, necesito que encuentre a un niño. Se llama Tiago Duarte. Está en situación de calle. Debe tener unos 8 años». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «¿Su hijo, señor Méndez?». Arturo dudó. La pregunta lo tomó desprevenido. No sabía la respuesta. «No lo sé», dijo finalmente, su voz tensa. «Pero necesito saberlo, con urgencia». Horas después, gracias a los contactos y la influencia del doctor Almeida y a las imágenes de cámaras de seguridad de comercios locales, Tiago fue localizado en una esquina cerca del centro de la ciudad, a unas millas de donde lo habían visto por primera vez. Arturo decidió ir solo. Necesitaba enfrentar aquello de frente, sin la pompa de su coche de lujo o la presencia de sus empleados. Tiago estaba allí, sentado con la misma caja de cartón, aparentemente inalterada, como si lo hubiera estado esperando. Sus ojos, tan parecidos a los de Daniel, lo miraban con la misma seriedad. Arturo se acercó, sintiendo el corazón acelerarse. La culpa de la noche anterior se intensificó, mezclada con una extraña sensación de predestinación. «Tiago», dijo Arturo, arrodillándose en la banqueta sucia, ignorando la suciedad que seguramente mancharía su traje. «¿Recuerdas a Isabela?». El niño frunció el ceño. «Era mi mamá. Ella trabajó en mi casa hace muchos años». Arturo continuó, las palabras luchando por salir de su garganta. Respiró hondo. Yo creo que tal vez soy tu papá». Tiago no respondió, solo lo miró, una mirada profunda que parecía analizar cada fibra del ser de Arturo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, pesado y lleno de verdades no dichas. Arturo podía sentir la desconfianza del niño, la vida dura que lo había enseñado a no confiar en extraños. «Puedo llevarte a hacerte unos estudios, Tiago, solo para saber la verdad», Arturo propuso, su voz un poco más suave, pero aún con la rigidez de un hombre acostumbrado a dar órdenes. «No voy con desconocidos», respondió Tiago, su voz firme, sin vacilar. Arturo sintió un shock. El niño tenía razón. «Tienes razón», asintió levantándose.
Entonces, ¿puedo traerte algo de comer? Tiago dudó. Sus ojos barrieron el rostro de Arturo, buscando alguna falsedad, algún signo de trampa. El hambre, sin embargo, pareció vencer la desconfianza. Asintió despacio, con la cabeza. Comieron tacos en un puesto de comida callejera cercano. Para Arturo, fue la comida más incómoda que había tenido en años. Cada bocado parecía un recordatorio del abismo entre sus vidas. Pero Tiago comía con una voracidad que indicaba que no lo hacía desde hacía días, sus movimientos rápidos y hambrientos. ¿Dónde duermes, Tiago?, preguntó Arturo, sintiendo un nudo en el pecho. «Donde no me corran», respondió Tiago, sin levantar la cabeza del plato. Arturo apretó los dientes, la rabia creciendo dentro de él, rabia de sí mismo, de la situación, del mundo. «¿Puedo traerte a dormir a casa hoy?» Tiago lo miró con recelo. «¿Me vas a llevar a un lugar con policías?» «No, Tiago, te lo prometo. No hay policías en mi casa. Es solo un lugar seguro». Después de unos segundos que parecieron una eternidad, Tiago asintió. Fue un asentimiento casi imperceptible, pero que llenó a Arturo de una esperanza extraña y aterradora. Arturo llamó inmediatamente al doctor Almeida. «Lo conseguimos. Voy a llevar al niño a casa. Necesito iniciar el trámite de custodia de emergencia y un examen de ADN. Para ahora». Cuando llegaron a la mansión, Daniel los esperaba en la entrada. Su rostro se iluminó cuando vio a Tiago. Una sonrisa de oreja a oreja. «Te dije que eras mi hermano», exclamó Daniel corriendo a abrazar a Tiago. Tiago no respondió. Solo bajó la mirada y entró despacio, sus ojos recorriendo el lujo de la casa con una mezcla de asombro y desconfianza. Arturo cerró la puerta detrás de ellos. No sabía qué iba a pasar, qué le deparaba el futuro, pero una cosa sí sabía. No podía ignorar más aquella mirada, ni el peso en su pecho. La verdad, finalmente, lo había encontrado. Arturo estaba en su oficina, los ojos fijos en un expediente abierto sobre su escritorio. El nombre Isabela Duarte parecía saltar de las páginas. La habitación de Tiago, improvisada en el ala de huéspedes, estaba en silencio. Daniel había intentado conversar con el nuevo huésped, pero Tiago permanecía recluido, una sombra en la inmensa mansión. «¿Por qué la despidió?», preguntó Arturo, su voz fría y calculadora, sin levantar la vista del papel. Hablaba con Clara, la antigua ama de llaves de la casa. Clara había trabajado para él durante muchos años, conociendo bien a los empleados de aquella época, incluyendo a Isabela. Era una mujer de pocas palabras, pero con una memoria afilada. Clara, que acababa de poner una taza de café sobre la mesa, dudó. «Yo no la despedí, señor. Usted lo hizo, aunque no fue por algo grave». Arturo levantó la vista. «Explíqueme». «Fue por una discusión tonta, señor. Isabela le reclamó por algo que usted había dicho, sin querer. Algo sobre la entrega de un material. Creo que ella estaba muy sensible esos días, quizás porque tenía náuseas y...» Ella intentó explicar, pero usted se molestó y le pidió que se fuera. Clara hablaba con la voz baja, pero sin titubear. «Usted siempre estaba tan ocupado, tan estresado». Arturo cerró los ojos por un momento. Las imágenes de aquel día volvieron a su mente, borrosas por el tiempo y la negligencia. Una queja sobre algo mal organizado, gritos de ambos lados, y luego silencio cortante, su impaciencia, su incapacidad para lidiar con emociones que no fueran la rabia o la ambición. «¿Ella intentó comunicarse después?», preguntó Arturo, sintiendo un nudo en la garganta. Recordaba una que otra llamada perdida, pero las había ignorado. Clara dudó de nuevo, esta vez por más tiempo. «Creo que sí, señor. Vi algunas cartas en su mesa en ese entonces. Su antigua asistente, la señorita Paula, ella las tiró a la basura. Dijo que usted no tenía tiempo para esos dramas y que la señorita Isabela estaba causando problemas». Arturo se quedó mudo. Paula, su asistente de aquella época, siempre tan fría, tan eficiente, tan celosa de su imagen y de su productividad. Y él, el gran Arturo Méndez,
Estaba demasiado ocupado para notar lo que pasaba a su alrededor, para darse cuenta de que había algo más profundo detrás de las quejas y lágrimas de Isabela. ¿Sabías que estaba embarazada?, preguntó Arturo, la voz casi inaudible. Clara lo miró, sus ojos transmitiendo una tristeza profunda. Lo sospechábamos, señor. Ella estaba diferente, se mareaba, pero nunca lo confirmó. Se fue tan rápido. Nadie la volvió a ver después de que se fue. Solo un día, ya no apareció. Arturo cerró la carpeta con fuerza, el sonido seco resonando en la oficina. Ya es suficiente, Clara. Gracias. Horas después, el teléfono de Arturo sonó. Era el doctor Almeida. Señor Méndez, lo conseguí. Tenemos una cita para el examen de ADN mañana a las 9 de la mañana. Y estamos iniciando la solicitud de custodia temporal bajo circunstancias especiales. Pero necesitaremos pruebas de vínculo biológico. Eso será crucial en el tribunal. Las tendremos pronto, doctor Almeida, respondió Arturo, con una certeza que él mismo no sabía de dónde venía. Esa noche, Tiago durmió en la habitación de huéspedes. No dijo una palabra, no comió casi nada. No permitió que nadie se le acercara, excepto Daniel. Arturo los escuchaba hablar desde la puerta entreabierta, un hilo de esperanza en medio de la tormenta de su culpa. ¿Tú tenías juguetes allá afuera?, Daniel preguntó, su voz suave, un contraste con la rigidez de su padre. Tenía un carrito de madera, pero me lo quitaron. Tiago murmuró, casi inaudible. Yo te presto uno, pero no lo rompas, ¿eh? Daniel intentó suavizar la situación. No soy tonto, respondió Tiago, con un tono defensivo. No dije eso. Daniel se apresuró a corregir. Solo que mis juguetes me gustan mucho. Un silencio corto. Luego Tiago murmuró. ¿Tu mamá también se fue? Sí, cuando yo era bebé. No la recuerdo, pero tengo fotos. Yo sí me acuerdo de la mía, respondió Tiago, la voz casi un susurro. Me cantaba una canción, pero ya no me sale. Arturo sintió un nudo en la garganta, apretándose. Cerró la puerta sin hacer ruido, dejando a los dos niños en su burbuja de complicidad. La canción, que Tiago ya no recordaba, era la misma que Isabela solía cantar mientras trabajaba, una melodía suave y triste que él, en su prisa y distracción, había ignorado. A la mañana siguiente, la resistencia de Tiago era palpable. Se negó a ir al hospital. Estaba paralizado por el miedo. No me van a sacar sangre, declaró Tiago, los brazos cruzados, apoyado en la pared, con los ojos muy abiertos. Tiago, es solo un poquito, explicó Arturo, su voz más suave de lo habitual, intentando calmar al niño. No te va a doler mucho, te lo prometo. Es rápido, como un piquetito de hormiga. Tiago negó con la cabeza, terco. ¿Y si después me echa a la calle otra vez? Esas palabras golpearon a Arturo como un puñetazo en el estómago. La idea de que él, Arturo Méndez, el hombre más poderoso de su círculo, pudiera ser visto como alguien que echaba a alguien a la calle, era insoportable. No voy a hacer eso, Tiago, te lo prometo, nunca. ¿Y si me deja como todos? La voz de Tiago era un hilo, pero cargada de un dolor antiguo y profundo. Arturo se agachó, poniéndose a la altura de los ojos del niño. Miró a Tiago, directamente, buscando la conexión. Mira mis ojos, Tiago, no te voy a dejar, nunca más. Solo quiero saber la verdad. Y si eres mi hijo, no pienso dejarte nunca. Esa es una promesa de padre a hijo. Tiago lo miró intensamente, analizando cada palabra, cada expresión en el rostro de Arturo. Por un largo momento, el silencio llenó la habitación, pesado. Entonces, despacio, Tiago asintió. Fue un asentimiento pequeño, casi imperceptible, pero que representaba una gigantesca ruptura de barrera. En el 107 hospital, el procedimiento fue rápido. Una enfermera experimentada, con una sonrisa amable, tomó las muestras de sangre de Arturo y de Tiago. Tiago no lloró, pero apretó los dientes con fuerza durante todo el proceso, sus ojos fijos en un punto distante, como si estuviera en su propio mundo, resistiendo el dolor y el miedo. Al salir, Arturo compró helados. Daniel, con su habitual entusiasmo, eligió el sabor más colorido. Tiago, vacilante, optó por uno de vainilla.
El más sencillo. Comieron en 1900. Silencio en el coche. El silencio ya no era tenso, sino reflexivo, como si los tres estuvieran digiriendo no solo el helado, sino la realidad de aquella nueva situación. ¿Y si no soy tu hijo?, preguntó Tiago, rompiendo el silencio, su voz casi un murmullo, mientras miraba su cono derretido, como si el helado contuviera todas las respuestas. Arturo lo miró por un segundo, serio. No hubo duda en su respuesta. No importa, Tiago, ya estás aquí, y eso no va a cambiar. Tiago no dijo nada más, pero por primera vez desde que lo había encontrado, una sonrisa apareció en su rostro. Fue apenas un esbozo, casi invisible, pero Arturo lo notó. Era un rayo de sol en un cielo nublado, una promesa tenue de que la esperanza, por más frágil que fuera, había encontrado un camino. El resultado del examen no tardó en llegar. Arturo recibió la llamada del laboratorio al mediodía siguiente. Señor Méndez, el resultado del examen ya está disponible. Confirmamos compatibilidad genética en un 99.9%. El niño es su hijo biológico. Arturo permaneció en silencio por unos segundos, las palabras resonando en su mente. Mi hijo biológico. Colgó el teléfono sin decir una palabra. Se quedó inmóvil frente a la ventana de su vasta oficina, mirando la ciudad desde lo alto. Un vértigo lo invadió. Tiago era su hijo. No había duda. 8 años ignorando una vida que le pertenecía por derecho, una vida que había sufrido y que él había perdido. La realidad era un golpe más duro que cualquier negociación de 1900 millones de dólares. Volvió a casa más temprano de lo habitual. Tiago estaba en el jardín trasero con Daniel, jugando a la pelota. Era la primera vez que Arturo lo veía reír. Una risa tímida, nerviosa, pero real. Daniel lanzaba la pelota con cuidado, como si temiera que Tiago fuera a romperse, como algo frágil. Arturo se acercó. Tiago lo vio y se detuvo de inmediato, la risa extinguiéndose, el sonrisa desapareciendo. «Necesito hablar contigo, Tiago», dijo Arturo, su voz suave, casi un susurro, completamente diferente del tono de mando que usaba en los negocios. Tiago lo miró con una desconfianza familiar, pero asintió. Entraron a la sala. Arturo se sentó frente a él en el sofá. «Hoy me confirmaron que tú y yo somos padre e hijo». Tiago bajó la mirada, fijando los ojos en sus manos, apretadas una contra la otra. Ya lo sabía. Arturo sintió un shock. «¿Cómo?» «Mi mamá, ella me lo decía», respondió Tiago, la voz baja. «Ella decía que usted no sabía, pero que era bueno, que solo estaba ocupado. Ella decía que, un día, si yo lo necesitaba, usted me encontraría». Arturo sintió un golpe fuerte en el pecho. La culpa lo invadió, mezclada con un dolor punzante. Isabela. Ella había mantenido la esperanza, y él, en su ceguera, había tirado por la borda no solo una relación, sino la oportunidad de conocer a su hijo. «Lo siento mucho, Tiago. No sabía que existías. Si usted lo hubiera sabido». «No importa», Tiago continuó, su voz ahogada. «Yo ya no tengo mamá. Y usted tampoco. Estaba. No quiero que me tengan lástima». «No te tengo lástima, Tiago», respondió Arturo, las palabras saliendo con una sinceridad que él no sabía que poseía. «Te tengo respeto, respeto por tu fuerza, por tu valor. Y amor, amor de padre». Tiago finalmente levantó la cabeza y lo miró, sorprendido. Era la primera vez que alguien le decía algo así. «Quiero que vivas aquí conmigo y con Daniel. Que tengas tu cama, tus juguetes, tu escuela, tu casa. ¿Y si me porto mal?», preguntó Tiago en voz baja, la duda y el miedo aún presentes. «Entonces vamos a hablar de eso, como padre e hijo. Vamos a resolverlo, juntos. ¿Y si un día se cansa de mí?». Arturo se levantó, caminó hasta Tiago y se arrodilló frente a él. Lo miró directamente a los ojos. «Nunca me voy a cansar de ti, Tiago. Nunca, te lo prometo». Tiago tragó saliva. No respondió, solo asintió con la cabeza baja, pero sus ojos por un segundo revelaron un brillo de esperanza. Al día siguiente,
El doctor Almeida llegó con los papeles. La 1900 custodia provisional de Tiago había sido aprobada por 6 meses, bajo monitoreo y evaluación psicológica. Después de eso, podemos pedir la custodia permanente, explicó el abogado, su voz contenida. ¿Y hay riesgo de que se la quiten, señor Méndez? No, señor. Si todo se hace correctamente, el tribunal entiende la gravedad de la situación, pero debo advertirle que la opinión pública va a reaccionar, y de forma intensa. Ya hay rumores. Los medios de comunicación se enteraron de su contacto con el niño. Entonces que se enteren por mí, declaró Arturo, su voz firme. No era un hombre de medias tintas, y menos aún de esconder la verdad cuando finalmente la había enfrentado. No permitiría que su historia fuera distorsionada por chismes y especulaciones. Arturo decidió dar una entrevista exclusiva a uno de los canales de noticias más respetados. Quería controlar la narrativa, no como un escándalo, sino como lo que era, una verdad dolorosa asumida con dignidad y responsabilidad. El periodista, reconocido por su postura seria, miró a Arturo con una mezcla de admiración y asombro durante la grabación. Señor Méndez, ¿usted admite haber tenido un hijo fuera del matrimonio y no haber sabido de su existencia hasta ahora? Arturo miró directamente a la cámara, su voz tranquila y controlada. Sí, lo admito. Y lo admito porque callar esa verdad sería seguir cometiendo el mismo error que me trajo hasta aquí. No fui consciente de la existencia de Tiago. Pero ahora que lo sé, no voy a ignorarlo. No voy a darle la espalda a mi hijo. ¿No teme perder su imagen, su reputación en el mercado financiero? El periodista indagó, directo al grano. Arturo sonrió, una sonrisa pequeña, pero cargada de una nueva resolución. Prefiero perder una imagen falsa que vivir con una verdad escondida. La verdadera reputación, la que importa, es la que construyo con mis acciones ahora. Y mis acciones serán las de un padre que asume sus responsabilidades. Esa noche, la entrevista fue transmitida en horario estelar. Al día siguiente, las redes sociales explotaron. Algunos lo criticaban ferozmente, llamándolo irresponsable, egoísta, un padre tardío. Otros, para sorpresa de Arturo, lo elogiaban por su valentía y honestidad. Pero lo que más lo sorprendió fue lo que encontró en la puerta de su casa cuando regresó del trabajo. Una caja de cartón sencilla, parecida a la que Tiago usaba, con algunos dibujos infantiles, una carta doblada y una foto. La foto era de Isabela, joven, sonriendo, abrazando a un bebé que era inconfundiblemente Tiago. La carta estaba dirigida a él. Si alguna vez lees esto, Arturo, es porque lograste encontrar a Tiago. Solo quiero que sepas que nunca quise hacer daño. Solo quise que él supiera quién era. No me odies por no haber insistido más. El miedo y la vergüenza me callaron. Yo no quería arruinar tu vida perfecta, y yo quería que Tiago tuviera un padre, aunque él no supiera que eras tú. Cuídalo. Él merece el mundo. Arturo sostuvo la foto con las manos temblorosas, el rostro de Isabela joven y sonriente en el papel. Tiago a su lado lo observaba en silencio. ¿Ella escribió eso?, preguntó Tiago, su voz un susurro. Sí, respondió Arturo, sin desviar la mirada de la imagen. Tiago no dijo nada, pero se acercó, apoyó la cabeza en el hombro de Arturo y murmuró: Gracias por encontrarme, papá. Esa palabra, papá, dicha por Tiago, fue un bálsamo para el alma herida de Arturo. Tiago despertó sudando. Había soñado con su madre. De nuevo, la misma escena, repetida. Isabela tosiendo, tendida en la cama, sus manos frías. Al abrir los ojos, vio el techo blanco de su nuevo cuarto, y por un momento, no supo dónde estaba. Luego, recordó la casa grande, el papá nuevo, Daniel. Se levantó con cuidado, sin hacer ruido. Caminó descalzo por el pasillo hasta la cocina. Encontró a Arturo tomando café, leyendo algo en su tablet. La luz de la mañana inundaba la cocina lujosa. Buenos días, dijo Tiago, casi en un susurro, su voz ronca por el sueño. Arturo levantó la mirada, sorprendido. Buenos días, hijo. La palabra hijo sonó extraña.
saliendo de los labios de Arturo, pero no sonó mal, sonó bien. Tiago se sentó en una de las sillas altas de la isla de la cocina. Arturo dejó el tablet a un lado. ¿Tienes hambre? Tiago asintió. Arturo, con una destreza que se sorprendió a sí mismo, preparó pan con mantequilla y un vaso de leche. Los puso frente a Tiago sin decir nada. Tiago comió despacio, mirando de reojo a Arturo, estudiando cada movimiento de su padre. «Hoy vamos a salir a comprar ropa», comentó Arturo, rompiendo el silencio. «Y también útiles para la escuela, ¿te parece?» Tiago se encogió de hombros. «Nunca fui a la escuela». Arturo lo miró en silencio. La realidad de la vida de Tiago lo golpeaba en pequeñas dosis, cada una más dolorosa que la anterior. «Bueno, entonces vamos a empezar desde cero. Vas a ir a la escuela con Daniel y van a estar juntos». Tiago dejó de comer. «¿Y si me molestan?» «Te defiendes. Y si no puedes, me lo dices. Pero aquí, nadie te va a humillar nunca más. Te lo prometo». Tiago bajó la mirada, pero asintió. Aceptó tomar la mochila nueva que Arturo le dio. Camino a la escuela, Tiago se mantuvo en silencio durante todo el trayecto. Daniel, en cambio, no paraba de hablar. «Mi maestra se llama señorita Lucía. Es buena. A veces me da dulces si leo bien en voz alta. Te va a gustar». Tiago lo escuchaba de reojo, sin mirar directamente. En la entrada de la escuela, varios alumnos se quedaron mirándolos. Algunos cuchicheaban. La noticia de la entrevista y de Tiago ya se había extendido como pólvora. Arturo acompañó a sus hijos hasta la puerta del aula. La maestra los recibió con una sonrisa acogedora. Daniel entró corriendo, saludando a sus amigos. Tiago se quedó quieto, pegado a la pared. «¿Quieres que me quede un rato, Tiago?», ofreció Arturo, sintiendo el miedo de su hijo. Tiago negó con la cabeza. «Solo vete». Arturo lo miró con preocupación, pero obedeció. Apenas llegó a la oficina, recibió una llamada. «Señor Méndez». Era la doctora Ana, la psicóloga. «¿Puedo pasar esta tarde? Quiero hablar con Tiago otra vez». «Claro, doctora Ana. Hoy mismo. Él no está bien». Cuando Tiago volvió de la escuela, tiró la mochila al suelo y se encerró en su cuarto. Daniel lo siguió, pero Tiago le cerró la puerta en la cara. Arturo llamó suavemente. «Tiago, la doctora Ana está aquí». Tiago abrió después de un rato. La psicóloga entró sin decir nada. Se sentaron en el suelo, con una caja de lápices de colores y papeles entre ellos. «¿Cómo te fue hoy?», la doctora Ana preguntó, su voz suave. «Mal». «¿Por qué?». Todos me miraban raro. Me veían como si fuera Una señora me dijo que soy el hijo del escándalo, que mi papá es un mentiroso». La doctora Ana mantuvo la voz tranquila. «¿Qué sentiste cuando escuchaste eso?». «Que no debería estar aquí, que no soy como ellos. Ellos tienen mamás. Ellos viven aquí desde siempre. Yo no encajo». Arturo escuchaba desde la puerta, sin atreverse a entrar. El dolor de Tiago era palpable y él se sentía impotente. «Tiago, encajar no es lo más importante», dijo la doctora Ana. «Lo importante es saber que tienes un lugar donde te quieren, aunque aún no lo creas, y que no estás solo. Ahora tienes un papá y un hermano». Tiago la miró con ojos llorosos, pero no lloró. «¿Y si me voy otra vez?». «¿A dónde?». «No sé, a ningún lado». «No necesitas irte», dijo una voz detrás de él. Era Arturo. «Esta es tu casa, aunque cueste, aunque duela. Es tu casa, Tiago, y no voy a dejarte ir». Tiago no respondió. Solo se levantó, caminó hasta la cama, se tapó con la sábana y se quedó allí, en silencio. La doctora Ana recogió sus cosas. Arturo la acompañó a la puerta. «Va a tomar tiempo, señor Méndez», dijo ella. «Pero el niño quiere quedarse. Solo tiene miedo de que un día lo eche. Miedo de ser abandonado de nuevo. La vida en la calle le enseñó a desconfiar». «Eso no va a pasar, doctora Ana», afirmó Arturo convencido. «Díselo todos los días, señor Méndez, hasta que te crea. Las acciones valen más que 1000 palabras, pero las palabras también son necesarias para curar heridas antiguas». Arturo no durmió bien esa noche. Se levantó varias veces, revisó documentos, mensajes, notas de prensa.
Algunos medios ya estaban publicando titulares sensacionalistas, con fotos de él saliendo con Tiago, teorías sobre la madre y hasta comentarios sobre posibles demandas de paternidad. El mundo de Arturo, antes tan controlado, estaba patas arriba. Por la mañana, Arturo bajó a desayunar antes de que los niños se despertaran. En la cocina, Clara le dejó el café humeante y se quedó en silencio, con una expresión de preocupación en el rostro. ¿Ya vio las noticias?, preguntó ella, señalando la tablet de Arturo que estaba sobre la encimera, con la pantalla encendida. Arturo leyó el titular. El magnate con un hijo escondido. Error, engaño o estrategia. La duda y el sarcasmo eran evidentes. ¿Y qué dicen dentro del banco?, preguntó Clara curiosa. Algunos se hacen los desentendidos, otros están claramente molestos, pero nadie me lo dice de frente, respondió Arturo, tomando un sorbo de café. ¿Y usted qué cree que debo hacer? Clara lo miró a los ojos. Diga la verdad, señor. Toda la verdad. Si no es por ellos, que sea por usted y por ese niño que tanto ha sufrido. Arturo asintió. A las 9 en punto, recibió en su despacho al equipo de comunicación. Una mujer joven y elegante, de traje oscuro, lo miró directamente a los ojos. ¿Está seguro de esto, señor Méndez? Sí. Quiero que preparen una rueda de prensa sin adornos. Yo mismo hablaré, ni portavoces ni comunicados escritos. No hay nada que esconder. ¿Y qué quiere decir exactamente?, preguntó la mujer. Que Tiago es mi hijo, que no lo supe, que ahora lo sé y que no pienso esconderlo. Voy a asumir mi responsabilidad, cueste lo que cueste. ¿Y qué hacemos con las preguntas personales? Serán muchas e intrusivas. Las responderé todas. No tengo nada que ocultar. Mi vida fue una farsa por años, y no voy a permitir que eso continúe. La verdad, por dolorosa que sea, es la única forma de liberarme y de darle a Tiago el lugar que se merece. La noticia de la rueda de prensa se corrió en minutos. Algunos lo felicitaron en privado, otros le recomendaron cancelarla, pero Arturo ya lo tenía decidido. Su mente, antes enfocada solo en ganancias, ahora estaba determinada a hacer lo correcto, no lo más fácil. Esa tarde, frente a un grupo reducido de periodistas, se presentó con camisa blanca y sin corbata, el rostro serio, pero sin miedo. Gracias por venir. Estoy aquí para hablar como padre, no como empresario. Hace poco descubrí que tengo un hijo de 8 años, Tiago Duarte. Su madre, Isabela, trabajó conmigo. Fue despedida por un error mío. Yo nunca supe que estaba embarazada. Isabela falleció recientemente. Tiago vivía en situación de calle y ahora vive conmigo. Una periodista levantó la mano. ¿Por qué decide hablar ahora? Porque no quiero especulaciones. No quiero mentiras. Y, sobre todo, porque mi hijo merece ser reconocido. No voy a permitir que lo conviertan en una historia sucia, en un secreto vergonzoso. Él es mi hijo y yo soy su padre. ¿No teme las consecuencias legales, empresariales o sociales?, otro reportero indagó. Claro que temo, respondió Arturo, su voz firme. Pero tengo más miedo de seguir siendo el hombre que no supo cuidar de su hijo. Tengo más miedo de vivir con la culpa de haberle dado la espalda a una vida que me pertenecía por ignorancia. Mi imagen pública, en este momento, es secundaria. Lo que importa es mi verdad y la de Tiago. La rueda duró solo 15 minutos. Al salir, Arturo no sonrió. Simplemente subió a su coche y volvió a casa. Cuando llegó, encontró a Tiago en el jardín, sentado solo en el césped, dibujando en la tierra con una ramita. Daniel estaba dentro, haciendo su tarea. ¿Estás bien?, le preguntó Arturo, sentándose a su lado en la hierba, sin importarle la suciedad. Escuché en la tele, respondió Tiago, su voz baja. Dijo que yo era su hijo. Porque lo eres, Tiago, y ahora el mundo lo sabe. ¿Y ahora qué va a pasar? Nada, respondió Arturo. Vas a vivir aquí, vas a ir a la escuela, vamos a seguir juntos. Eres parte de nuestra familia. Tiago lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Y si se enojan con usted? Que se enojen, Tiago, no me importa. ¿Y si no lo quieren más en su trabajo? Tampoco me importa, dijo Arturo, convencido. Lo que importa es que tú estés bien,
que estés seguro y feliz. Tiago lo pensó por un momento. Luego apoyó su cabeza en el brazo de Arturo. Nunca nadie me dijo eso antes. Arturo le acarició el cabello. Pues ahora te lo diré todos los días. Eres mi hijo y te quiero. Al día siguiente de la rueda de prensa, Arturo fue citado a una reunión de emergencia con la junta directiva del banco. Llegó temprano, con el mismo porte firme de siempre, pero sabía que las cosas no serían fáciles. Los directivos lo esperaban con caras tensas. Algunos ni siquiera lo saludaron. Arturo, comenzó el presidente de la junta, un hombre canoso y austero. Apreciamos su honestidad, pero esto ha generado un caos mediático. Nuestros inversionistas están inquietos. La imagen de la institución se está dañando. ¿Y qué esperaban que hiciera?, replicó Arturo, su voz tranquila, pero con un filo de acero. ¿Esconder a mi hijo? ¿Darle la espalda a una vida que yo creé, aunque inconscientemente? No es eso, Arturo, intervino otro miembro. Pero ahora hay dudas sobre su criterio. Algunos inversionistas están incómodos. Temen que esto afecte la imagen institucional y la confianza en su juicio. Arturo se recostó en la silla, una sonrisa irónica en los labios. Entonces, que quede claro, mi percepción es la de un hombre que no se esconde, que asume sus responsabilidades. Si eso incomoda a algunos, pueden buscar otro rostro para liderar esta institución. Yo no me disculparé por ser humano y por asumir quién soy. El silencio fue total. Nadie se atrevió a decir más. Al final, acordaron dejar que la tormenta pasara, siempre y cuando Arturo evitara más exposición innecesaria y que la imagen del banco no se viera más perjudicada. Arturo aceptó las condiciones, pero sabía que su batalla no había terminado. Cuando salió del edificio, Arturo recibió en su celular decenas de mensajes. Algunos lo felicitaban, otros lo insultaban. Pero lo que más le dolió fue leer un comentario anónimo. Seguro ese niño solo quiere la herencia. Es un oportunista. Esas palabras lo golpearon profundamente, pues lo único que él quería era darle a Tiago lo que le había sido negado por tanto tiempo. Horas después, en la escuela, Tiago lo esperaba con la mochila colgada, la mirada baja. Caminaban en silencio hacia el coche cuando Arturo notó algo en su cara. Una hinchazón, un ligero morado. ¿Qué pasó, Tiago?, preguntó Arturo, sintiendo la rabia burbujear dentro de él. Nada, respondió Tiago sin mirarlo. ¿Te dijeron algo? Tiago dudó, pero luego habló, la voz casi inaudible. Un niño me dijo que yo solo estaba aquí porque usted se sentía culpable, que no soy su verdadero hijo, que soy el hijo de la sirvienta. Arturo frenó en seco, apretó los puños y luego se agachó frente a él. ¿Y tú qué dijiste, hijo? Nada. Me quedé callado. Escúchame bien, Tiago, dijo Arturo con voz firme, mirándolo a los ojos. Tú eres mi hijo. No importa quién fue tu mamá, ni dónde naciste, ni lo que digan los demás. Tienes derecho a estar aquí. No por lástima, sino porque eres parte de esta familia. Eres mi hijo. Tiago lo miró fijamente. Por un segundo pareció que iba a llorar, pero solo asintió con la cabeza. La verdad, dicha con amor, era la única arma contra la crueldad del mundo. Esa noche, después de cenar, Daniel entró al cuarto de Tiago con 2 libros en la mano. ¿Quieres que leamos juntos? Tiago dudó. ¿Tú no crees lo que dicen? ¿Qué dicen? ¿Que yo no debería estar aquí? ¿Que tú y yo no somos hermanos de verdad? Daniel se encogió de hombros. Me da igual. Eres mi hermano porque vivimos juntos. Jugamos juntos y papá dice que somos una familia. ¿No te basta? Tiago sonrió apenas, un leve y tierno gesto. Sí, me basta. Se sentaron en la cama, espalda con espalda, y empezaron a leer, el sonido de sus voces llenando la habitación. Arturo los observó desde el pasillo en silencio, con los ojos llenos. Por más difícil que fuera el camino, algo dentro de él sabía que estaba haciendo lo correcto. La familia, su familia, estaba empezando a reconstruirse, un ladrillo a la vez. Esa mañana, Arturo recibió un mensaje breve de Clara. Llegó algo, te está esperando en la sala. Fue directo,
y encontró sobre la mesa una vieja caja de cartón con su nombre escrito a mano, en letras ligeramente borradas. Dentro, un dispositivo USB y una carta. Arturo, esto es lo que quise decirte. Isabela. Con manos temblorosas, Arturo conectó el USB a su computadora en la oficina. En la pantalla, apareció un archivo de video titulado Para ti. Hizo doble clic. En la pantalla, Isabela apareció. Estaba en un cuarto modesto, el rostro reflejando cansancio y una palidez visible, pero hablaba con voz firme y clara. Hola, Arturo. Si estás viendo esto, es porque encontraste a Tiago. Quiero que sepas que yo nunca busqué dinero, ni culpables. Solo quise decirte que tienes un hijo que te necesita. Yo no tuve fuerzas para buscarte más, ni para insistir, después de cómo terminaron las cosas. Pero siempre esperé que, de alguna forma, supieras la verdad, que el destino te guiara hasta él. Arturo apretó los puños, sus dedos clavándose en la mesa. La voz de Isabela, venida de un pasado distante, traía un dolor que él nunca había procesado. Él es bueno, continuó Isabela. Él tiene tu sonrisa y tu voz. No lo ignores. No dejes que su vida sea una sombra, escondida. Él merece algo más. Él merece un padre como tú, que yo sé que eres bueno, a pesar de todo. La imagen de Isabela se cortó, y luego apareció Tiago, en el mismo video, con quizás 3 años de edad, sonriendo mientras Isabela lo abrazaba. Una sonrisa de pura inocencia. Arturo sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas, antes tan raras, comenzaron a rodar por su rostro. Aquella prueba, aquella confesión, era aún más fuerte que el test de ADN. Era la voz de la madre de su hijo pidiendo por él, implorando un futuro para Tiago. Arturo guardó silencio por unos minutos, dejando que el dolor y la verdad lo invadieran. Después salió de la oficina y llamó a la doctora Ana. Doctora Ana, necesito que traiga a Tiago aquí. Tengo algo que mostrarle. ¿Está todo bien, señor Méndez?, preguntó la psicóloga, sorprendida por la urgencia y la emoción en la voz de Arturo. Sí, es importante. Es sobre su madre. En la sala, Tiago lo miró con extrañeza cuando entró con la doctora Ana. Arturo sostuvo el USB y respiró hondo. Hay algo que quiero que veas, Tiago. Conectó el pendrive a la televisión y reprodujo el video. Tiago cruzó los brazos, serio, como siempre hacía cuando estaba nervioso. Al escuchar la voz de Isabela, bajó la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Arturo se acercó, pero no dijo nada. Dejó que el silencio llenara la sala, dando espacio a la emoción de Tiago. En el video, Isabela decía, con una voz llena de ternura: no dejé notas porque tenía miedo, Tiago. Miedo de arruinar la vida de tu papá, pero más miedo me daba que crecieras sin saber quién eras. Sin saber que tienes un papá que, un día, yo sabía que te buscaría. Cuando el video terminó, Tiago levantó la cabeza y miró a Arturo, las lágrimas escurriendo libremente. ¿Ella quería esto?, preguntó, la voz ahogada. Sí, Tiago. Ella quería que yo lo supiera. Ella quería que tuvieras un papá, que tuvieras una familia. Tiago tragó saliva y se secó las mejillas con la manga de la camisa. La extrañé mucho. Lo sé, Tiago, dijo Arturo, arrodillándose a su lado. Quiero que sepas que yo también la extraño. Y que aquí, en esta casa, intentaremos darle un lugar digno a su memoria. Ella forma parte de nosotros ahora. Tiago lo miró, y por primera vez lo buscó. Apoyó la cabeza en el hombro de Arturo, un gesto de entrega y confianza. ¿Usted cree que ella sabía que yo estaría solo? Arturo abrazó al niño con fuerza. Lo sé, Tiago, por eso hizo esto. Para que yo supiera que debía buscarte. Para que nunca estuvieras solo. La doctora Ana permaneció al lado, sin intervenir, observando la mina sin conexión que se formaba. Esa señal, esa grabación, cambió algo en Tiago. Salió del abrazo, secó sus lágrimas y respiró hondo. Quiero guardar esto, dijo señalando el video, para recordarla, para saber que ella me amó y pensó en mí. Lo vamos a guardar, Tiago, prometió Arturo. No lo vamos a olvidar. Nunca. Esa tarde,
Arturo llamó a la escuela de Tiago de nuevo y pidió permiso para que la doctora Ana proyectara el video para él, en particular, durante la terapia. Le contó a la psicóloga todo lo que había sucedido. «Esto va a cerrar muchas heridas, señor Méndez», dijo ella, sonriendo. «Ahora Tiago entiende que usted no lo ignoró por mala fe, sino por accidente, por desconocimiento y por un error que no fue culpa de él. Él va a procesar la partida de su madre de una forma más saludable, sabiendo que ella pensó en él y que él tiene un lugar». Tiago volvió a casa con un nuevo brillo en los ojos. No era la alegría infantil de quien gana un juguete, sino una mezcla de nostalgia, alivio y una paz recién encontrada. Se sentó con Daniel y compartió un dibujo. 2 figuras coloridas, una azul y una rosa, tomadas de la mano, y una flecha que decía «Mamá». Daniel levantó la hoja, curioso. «¿Dibujaste a mamá?» «¿Y a ti?» Tiago asintió señalando la figura azul. «¿Y a papá?», añadió Arturo desde la puerta de la sala. «Esa flecha que falta es de papá hacia ustedes. Una conexión que nunca se deshace, aunque el camino sea largo». Tiago lo miró y sonrió. Esa noche, él durmió tranquilo. Por primera vez, sintió que el pasado y el presente podían convivir sin dolor infinito, que la memoria de su madre podía ser un puerto seguro, y no una carga. Pasaron algunos meses desde aquella tarde en que Tiago entregó el cuaderno de Isabela. La rutina en la mansión había cambiado por completo. La casa, antes silenciosa y ordenada al extremo, ahora tenía risas resonando por los pasillos, mochilas tiradas en la entrada, calcetines desparejados debajo de los sofás y dibujos vibrantes pegados en el refrigerador. Arturo, aunque seguía al frente del banco con su habitual competencia, salía más temprano. Asistía a reuniones virtuales desde casa y nunca más se perdió una entrega de boletas ni una reunión de padres. Sus prioridades ya no eran solo cifras y fusiones. Ahora había algo más valioso. Una mañana de lunes, Tiago bajó corriendo las escaleras, los ojos brillando de emoción. «Papá, me eligieron para leer en el acto del Día de la Familia, en la escuela». Arturo dejó el café y lo miró, con un orgullo que rara vez sentía antes. «¿En serio? ¿Y qué vas a leer?» «Un texto que escribí yo. La maestra dijo que era muy bonito, pero no te lo puedo enseñar todavía». «¿Por qué no?», preguntó Arturo con una curiosidad genuina en su voz. «Porque quiero que se sorprenda ese día, pero tiene que ir, ¿eh? No vale decir que tiene trabajo». «Estaré ahí», prometió Arturo con una sonrisa, con corbata y todo. Daniel desde la mesa del desayuno soltó una carcajada. «Solo si no se la mancha, con café como la vez pasada». «Fue una vez, Tiago, una vez». «Y además, ese café estaba muy caliente», protestó Arturo, riendo con sus hijos. Tiago sonrió. Aún tenía sus momentos de silencio, de nostalgia, de pensamientos distantes sobre su madre, pero ya no eran vacíos, sino pausas que le permitían respirar, procesar. Ahora sabía que tenía un lugar, una voz y, sobre todo, una familia que lo amaba y lo protegía. El día del acto escolar llegó. El auditorio estaba abarrotado de padres, cámaras y celulares grabando todo. Arturo ocupaba la primera fila, junto a Clara, que había ido como invitada especial y que miraba a Tiago con un cariño maternal, y Daniel, que no paraba de hacerle señas discretas a su hermano desde el asiento. Cuando el nombre de Tiago fue anunciado, subió al escenario con pasos seguros, tomó el micrófono y, sin mirar su hoja de papel, comenzó a hablar. Su voz pequeña, pero clara y confidente. «Mi nombre es Tiago, y hoy quiero contar algo sobre las familias. Las familias no siempre empiezan bien. A veces se rompen o se pierden o nunca se encuentran. La mía empezó con un dibujo, una promesa y una persona que no sabía que yo existía». Hubo un silencio general en la platea. Arturo sintió el corazón en la garganta. Pero él me encontró. Y no solo me dio un techo y comida, me dio un nombre, historias y un hermano que me defiende, aunque yo no se lo pida. Arturo tragó saliva, las lágrimas brotando en sus ojos, pero él no intentó esconderlas. Daniel, a su lado, tomó la mano de Clara, emocionado. «Mi mamá me enseñó a soñar»,
Tiago continuó, su voz ahogada, pero firme. Y mi papá me enseñó a quedarme, a creer que ya no tengo que correr, que ya llegué, y que este es mi lugar, que esta es mi familia. Yo los quiero. La sala entera estalló en aplausos, una ovación de pie. Arturo no se movió, solo miraba a su hijo en el escenario con los ojos brillando. Tiago bajó del escenario, fue directo hacia él y lo abrazó con fuerza. ¿Le gustó, papá?, preguntó Tiago, la voz amortiguada por el abrazo. Fue lo mejor que he escuchado en toda mi vida, Tiago, respondió Arturo, las lágrimas escurriendo libremente. Entonces valió la pena, Tiago murmuró, una sonrisa radiante en su rostro. Esa noche, en casa, Arturo encendió una vela frente a la foto de Isabela, que ahora estaba en un lugar destacado en la sala. No dijo nada, pero cerró los ojos y pensó en ella, en todo lo que habían perdido, pero también en todo lo que aún era posible, en todo lo que ella había posibilitado al haber dejado la verdad para atrás. Subió las escaleras y encontró a los dos niños dormidos en el sofá de la sala de TV, con una cobija mal puesta y restos de palomitas de maíz en el suelo, exhaustos de tanto jugar. Arturo los miró, los acomodó con cuidado y apagó la luz. Y mientras cerraba la puerta, lo supo con certeza. Él ya no era un hombre con un pasado atormentado, ni un padre tardío y culpable. Era simplemente eso, un padre completo. Un padre que había aprendido a amar, a perdonar y a construir una familia a partir de las cenizas de sus propios errores. Y así, la historia de Arturo, Daniel y Tiago nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más insospechados, que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la libertad, y que la familia se construye sobre la base de la aceptación, el perdón y la valentía de asumir los errores del pasado. Una lección moral que resuena en nuestros corazones. Nunca es tarde para enmendar lo que parecía irremediable, para abrir nuestros corazones a quienes lo necesitan, y para descubrir que las mayores riquezas de la vida no están en las cuentas bancarias, sino en las conexiones humanas que forjamos. La vida, al final, es una serie de segundas oportunidades, y depende de nosotros aprovecharlas. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, queremos saber qué fue lo que más te conmovió. ¿Te identificaste con el viaje de Arturo, con la resiliencia de Tiago o con el amor incondicional de Daniel? ¿Crees que es posible empezar de nuevo y construir una familia desde el amor y la verdad, incluso frente a los mayores desafíos? No olvides darle me gusta si disfrutaste este video y compártelo con alguien que necesite una dosis de esperanza y fe en la humanidad. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias que nos recuerdan que siempre hay segundas oportunidades y que el amor todo lo puede. Y por favor, cuéntanos en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde llega esta gran familia de corazones conectados por las emociones.